Hola, hermanos y hermanas en Cristo. Qué gran alegría saludarles el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a su canal, este espacio seguro y bendecido donde nos reunimos diariamente para compartir la palabra de Dios, reflexionar sobre nuestra fe cristiana y encontrar juntos el consuelo que solo el Señor nos puede dar. Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes y comenzar contándoles una experiencia muy real, algo que me sucedió hace apenas unas semanas y que refleja una situación que muchos podemos llegar a vivir. Vino a visitarme una mujer a la parroquia. Entró directamente a la sacristía con una tristeza inmensa. Venía llorando desconsoladamente, con los ojos muy hinchados por todas las lágrimas que ya había derramado en soledad. Con la voz quebrada por el dolor, me miró y me dijo algo muy fuerte. Padre, le confieso que yo ya no sé si Dios existe verdaderamente, porque siento que, si Él existiera y estuviera conmigo, me habría escuchado hace mucho tiempo y habría terminado con este sufrimiento. Esta mujer tiene 58 años de edad. Durante toda su vida, ha sido una persona que siempre lleva un rosario guardado en su bolsa. Es alguien que cumple puntualmente con asistir a la misa todos los domingos. Desde afuera, cualquiera vería a una persona muy dedicada. Y, sin embargo, a pesar de cumplir con todo eso, por dentro se sentía completamente vacía, cansada y sola. ¿Y saben qué fue lo que me confesó instantes después? Por la misma desesperación de no sentir un alivio inmediato, me dijo: Padre, hace 3 meses, de tanta angustia, fui con una señora para que me hiciera una limpia. Me cobró 2,000 pesos por hacerlo. Esa persona me aseguró que yo tenía una energía muy negativa y que alguien me había hecho un trabajo malo. Lo más triste de su relato, hermanos, es que ella misma reconoció que desde ese exacto día en que buscó soluciones humanas fuera de Dios, absolutamente todo en su vida empeoró drásticamente. Y yo me quedé en silencio, hermanos, porque esa mujer no sabía que en el momento en que cruzó la puerta de esa curandera, abrió una puerta espiritual que el enemigo aprovechó. No era bruja ni hechicera, era una mujer buena, una abuela, una católica que iba a misa, y sin embargo él la tenía atrapada, porque nadie le había enseñado a reconocer cuándo Dios actúa y cuándo es el enemigo el que se disfraza. Y eso, hermanos, es precisamente lo que quiero hablarles hoy, porque estamos a unos días de una de las festividades más grandes y poderosas de nuestra Iglesia Católica, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi, que este año celebramos el 4 de junio. Y necesito que me escuchen con el corazón abierto, porque lo que voy a compartirles hoy puede cambiar su vida espiritual para siempre. Voy a hablarles de las 5 señales inconfundibles de que Dios está actuando en su vida, precisamente en este tiempo sagrado. Y también voy a advertirles sobre los engaños del demonio que imitan esas señales para llevarlos por el camino equivocado. Hermanos, si este mensaje está tocando tu corazón ahora mismo, te pido un favor desde el fondo de mi alma sacerdotal. Suscríbete a este canal y activa la campanita. No te lo pido por números ni por estadísticas. Te lo pido porque hay miles de almas. Quizás tu vecina, quizás tu hijo, quizás ese compadre que lleva años consultando el tarot y durmiendo con amuletos debajo de la cama que necesitan escuchar esto. Tú puedes ser instrumento de Dios hoy. Comparte este video. No lo guardes para ti. El bien que no se comparte se marchita. Y puede ser que Dios, en su providencia divina, te puso frente a esta pantalla precisamente para que salves un alma. No lo dudes, hazlo ahora, antes de que termines de ver este video. Ahora sí, hermanos, entremos en materia. Y para entrar bien, necesito que entendamos primero algo fundamental, algo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña con claridad meridiana. El número 27 del Catecismo dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre fue creado por Dios y para Dios. Esto significa, hijos míos, que en lo más profundo de cada uno de ustedes hay una sed que no calma el dinero, ni la familia, ni la salud, ni los placeres de este mundo. Es una sed de Dios, y cuando esa sed no es saciada por las fuentes verdaderas, que son los sacramentos, la oración y la palabra de Dios, entonces el alma hambrienta busca en otros lugares. Y ahí, hermanos, ahí es donde el demonio tiende sus trampas más sofisticadas. Porque el demonio, y esto es algo que aprendí en décadas de ministerio de exorcismo y liberación, el demonio no llega con cuernos y cola, no llega con un cartel que diga: soy el vengo a destruirte. No, el demonio llega disfrazado.
San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ángel de luz, hermanos. Eso significa que el enemigo sabe imitar exactamente lo que Dios hace. Sabe producir sensaciones de paz, de bienestar, de conexión espiritual. Y si ustedes no conocen las señales auténticas de la acción divina, van a confundir la falsificación con el original. Por eso, la primera señal de que Dios está actuando en tu vida, especialmente en este tiempo de Corpus Christi, es la inquietud santa. Fíjense bien, porque esto es importante. Cuando Dios quiere actuar en un alma, normalmente no comienza con consuelos. Comienza con una inquietud, con una incomodidad interior, con esa sensación de que algo no está bien, de que hay algo en tu vida que necesita cambiar, de que hay una cuenta pendiente contigo mismo y con Dios. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? Esa voz interior que dice, deberías ir a confesarte. ¿Hace cuántos años que no te confiesas de verdad? Ese rencor que tienes guardado hace 10 años, eso tiene que salir. Esa mentira que viviste, esa traición que cometiste, eso está ahí pesando sobre tu alma. Eso, hermanos, no es el demonio, eso es el Espíritu Santo. Es lo que los teólogos llaman la moción espiritual. San Ignacio de Loyola, ese gran maestro del discernimiento espiritual, enseñó que cuando el Espíritu Santo actúa sobre un alma que está en pecado, produce precisamente esa inquietud, ese desasosiego, esa sensación de que algo está mal. Y la diferencia entre esa inquietud santa y la angustia del demonio es fundamental, hermanos. La inquietud que viene de Dios siempre apunta hacia algo específico, hacia una acción concreta. Vete a confesar, perdona a esa persona, devuelve lo que tomaste, repara el daño que hiciste. La angustia que viene del demonio, en cambio, es vaga, paralizante y no lleva ninguna acción buena. Solo te hace sentir que eres una mala persona, que no tienes remedio, que Dios ya no te quiere. Eso, hermanos, es la voz del padre de la mentira, no la voz del buen pastor. Ahora bien, yo he visto en la parroquia, y me duele decirlo, he visto a muchas personas que sienten esa inquietud santa, y en lugar de ir a la confesión, van al curandero. En lugar de buscar a un sacerdote, buscan a alguien que les limpie el aura o que les abra los caminos. Y eso, queridos hijos, es exactamente lo que el enemigo quería, porque esa persona tomó la semilla que Dios plantó en su corazón y la puso en manos del adversario. Y yo les pregunto con toda la gravedad pastoral, ¿cuánto tiempo llevas sintiendo esa inquietud y sin hacer nada? O peor aún, yendo a lugares equivocados, porque Dios no va a estar llamando eternamente. Hay un momento, hermanos, que el corazón se endurece tanto que ya no escucha. Eso me lleva a contarles otro caso. Un señor de 62 años, hombre de negocio, vino a verme después de que su empresa quebró. Me dijo que años antes había ido con un maestro espiritual, un hombre que mezclaba rezos católicos con rituales de santería, con velas de colores, con baños de hierbas, con amuletos, le prometió prosperidad, éxito, protección. Y este señor que se decía católico, que bautizaba a sus nietos y los casaba por la iglesia, cayó en esa trampa porque nunca le habían enseñado a distinguir. Cuando llegó conmigo, tenía en su casa una mezcla de imágenes de santos católicos con estatuillas de dioses yorubas, con collares de santería colgados en la pared, con una palangana con agua turbia debajo de la cama, que le habían dicho que absorbía las energías negativas. Hermanos, eso no es catolicismo, eso es sincretismo religioso y es una puerta abierta al demonio. El Catecismo en su número 2117 es clarísimo cuando condena todas las prácticas de magia o hechicería y añade que recurrir a Satanás o a los demonios es gravemente contrario a la religión cristiana. La segunda señal de que Dios está actuando en tu vida, especialmente en este Corpus Christi, es el hambre de Eucaristía. Y aquí quiero detenerme con especial amor, hermanos, porque estamos hablando del sacramento más grande que Cristo nos dejó. Corpus Christi no es una tradición bonita, no es una procesión con flores y cantos. Corpus Christi es la proclamación solemne de que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está presente real y verdaderamente en la consagrada, no simbólicamente, no en recuerdo, sino de manera real, sustancial, permanente. Eso es lo que creemos los católicos.
Eso es lo que el Concilio de Trento definió como dogma de fe en el siglo XV, confirmando lo que la Iglesia ha creído desde la Última Cena. Y cuando Dios está actuando en un alma, esa alma empieza a sentir algo diferente ante la Eucaristía. Empieza a desear ir a misa, no por costumbre, no por obligación, no porque si no va se siente culpable, sino porque tiene hambre, hambre real, una sed que solo el pan del cielo puede saciar. San Agustín en sus Confesiones escribió esa frase que resuena: a través de los siglos, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese descanso, hermanos, ese descanso se encuentra de manera única, especial en la comunión eucarística. Pero aquí debo hacer una advertencia muy seria, y la hago con amor, pero con firmeza. El hambre de Eucaristía solo puede ser saciada dignamente si el alma está en gracia de Dios. San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, ¿cuántos católicos se acercan a comulgar domingo tras domingo, estando en pecado mortal? ¿Cuántos reciben el cuerpo de Cristo con el corazón lleno de odio, de adulterio, de mentiras, de prácticas ocultas que no han confesado? Esto no es un juicio mío, es la advertencia del apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Por eso la señal de que Dios actúa en ti no es solamente el hambre de Eucaristía, sino el hambre de Eucaristía unida al deseo de acercarte dignamente. Y dignamente significa haberte confesado, significa haber examinado tu conciencia con honestidad, significa que si tienes en tu casa objetos de santería, amuletos, cartas del tarot, figuras de dioses paganos, libros de ocultismo, hierbas de curandero, cualquier cosa que esté relacionada con prácticas contrarias a la fe, los hayas sacado, los hayas quemado, los hayas destruido, no los guardes por si acaso, no los dejes en un cajón por respeto a quien te lo regaló. El respeto que tienes que tener es a Cristo que murió en la cruz para librarte de la esclavitud del pecado y del demonio. Quiero contarles de una joven, 38 años, hija de una familia muy devota. Toda su vida había ido a misa, rezado el rosario, participado en grupos de oración, pero en un momento de crisis, cuando su matrimonio empezó a flaquear, una amiga la llevó a una terapeuta holística que mezclaba meditaciones de Nuevo Age con cristales de cuarzo, con sesiones de Reiki, con cartas astrales. La convencieron de que sus chakras estaban bloqueados y que por eso su matrimonio no funcionaba. Esta joven empezó poco a poco a dejar de ir a misa, a sentir que la oración no le funcionaba, a distanciarse de los sacramentos. ¿Y saben por qué? Porque el Reiki, la meditación trascendental, las sesiones con cristales, el yoga espiritual y todas esas prácticas de la nueva era crean una apertura espiritual que no invita al Espíritu Santo, sino a espíritus ajenos. El Catecismo, en su número 2116, advierte que todas las formas de adivinación deben rechazarse, y en el número 2117 condena el recurso a poderes ocultos. No son palabras mías, hermanos. Es la Madre Iglesia hablando por boca del Catecismo. La tercera señal de que Dios está actuando en tu vida, en este tiempo de Corpus Christi, es el deseo de perdonar. Y esto, hermanos, es quizás la señal más poderosa y más difícil de aceptar, porque perdonar no es fácil. Perdonar, el perdón verdadero no es decir, ya lo olvidé cuando en el fondo sigues con el rencor. No es decir, te perdono por las apariencias, mientras por dentro tienes un volcán de resentimiento. El perdón verdadero es un acto de la voluntad, no un sentimiento. Es una decisión tomada libremente de soltar la deuda que el otro tiene contigo, de renunciar al derecho de venganza, de pedir a Dios que Él también perdone a quien te hirió. Cuando Dios actúa en un alma, esa alma empieza a sentir que el rencor pesa demasiado. Empieza a tener pensamientos de reconciliación con personas con las que lleva años sin hablar. Empieza a recordar con menos veneno y más tristeza. Empieza a orar aunque sea torpemente por aquellos que le hicieron daño. Esas son mociones del Espíritu Santo, hermanos. No las desprecien. No digan, es que me hicieron demasiado daño para perdonar. Porque Cristo en la cruz
con los clavos todavía en las manos y los pies, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué daño te han hecho a ti que sea comparable al que le hicieron a él? Y yo he visto en décadas de ministerio que el rencor es una de las puertas más grandes que el demonio usa para entrar en la vida de una persona. He visto personas enfermas físicamente de tanto rencor que cargaban. He visto matrimonios destruidos, no por la infidelidad misma, sino por la incapacidad de perdonar. He visto familias enteras divididas por generaciones a causa de un agravio que nadie quiso soltar, y el enemigo astutísimo convierte ese rencor en una fortaleza. Lo nutre con recuerdos dolorosos que vuelven sin ser llamados. Lo alimenta con la voz que dice: si perdonas, parece que lo que te hicieron estuvo bien. Si perdonas, le das razón a quien te lastimó. Mentira. Mentira del padre de la mentira. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa que tú te niegas a que lo que hicieron te destruya por dentro. Y aquí, hermanos, quiero hacer una advertencia especial. Hay personas que cuando sienten ese peso del rencor, van con curanderos, con espiritistas, con chamanes que prometen cortar lazos kármicos o liberar la energía negativa del pasado. He conocido casos en que le pagan a alguien para que le haga un trabajo a quien les hizo daño, para que le vaya mal, para que sufra, para que le devuelvan lo que hizo. Hermanos, eso se llama maleficio, se llama hechicería, se llama trabajo de brujería, y es un pecado gravísimo que no solo daña a quien es el objetivo, sino que encadena espiritualmente a quien lo manda a hacer. Yo he tenido que hacer liberaciones espirituales sobre personas que mandaron a hacer trabajos de daño contra otros y que terminaron peor que sus víctimas, porque el demonio que contrataron para dañar al otro decidió quedarse con quien lo invocó. El demonio no trabaja gratis, hermano, siempre cobra con el alma. La cuarta señal de que Dios actúa en tu vida, en este Corpus Christi, es la revisión de vida. Y esto es profundo. Cuando el Señor toca a una persona, esa persona empieza a mirar su vida con ojos nuevos. Empieza a hacerse preguntas que antes evitaba. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué le voy a presentar a Dios cuando llegue el momento de rendir cuentas? Mis prioridades reflejan lo que realmente importa. ¿Las personas que me rodean me acercan a Dios o me alejan de Él? Estas preguntas no son depresión ni crisis. Existencial son el Espíritu Santo actuando como el Paráclito, el abogado que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y en esa revisión de vida, hermanos, muy frecuentemente Dios nos muestra cosas que tenemos que soltar, relaciones que no son buenas, ambientes que nos alejan de Él, hábitos que debilitan nuestra vida espiritual. Y aquí quiero hablarles de algo que pocas veces se menciona, pero que yo he visto ser causa de terrible confusión espiritual en muchos hogares católicos. Los objetos. Sí, los objetos. Hay cosas materiales que tienen una historia espiritual detrás. Una estatuilla que alguien trajo de un viaje sin saber bien qué era. Una pulsera que una amiga le regaló porque atrae la buena suerte. Un libro de horóscopo que está en la sala porque no hace daño. Una figura del yin yang del ojo de Horus o del Buda gordo que tiene en su negocio porque atrae el dinero. Un cristal de cuarzo que compraron en una feria espiritual. Incienso que le vendieron en un lugar de meditación. Cartas del tarot que heredaron de una tía. Collares de santería que alguna vez pusieron a un ser querido y que todavía guardan por respeto. Hermanos, el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26, dice con terrible claridad: no metas cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Del todo, hermanos, no a medias. No saco las cartas del tarot, pero me quedo con los cristales porque esos sí son bonitos. No. Una revisión de vida que viene de Dios produce una limpieza de casa. No una limpia de curandero, sino una limpieza espiritual auténtica que comienza por la confesión y continúa sacando de tu hogar todo aquello que esté asociado a prácticas contrarias a la fe. Yo sé que alguno está pensando ahora mismo: pero padre, en mi casa hay un elefante con la trompa para arriba que me regaló mi suegra y no sé qué hacer con él. Hermanos, los elefantes de por sí no son objetos malditos. El problema no es el material, el problema es la intención y el uso. Lo que sí les digo con claridad es que si saben que algo en su casa está relacionado con prácticas de santería, con rituales ocultistas, con ofrendas, entidades que no son el Dios verdadero, eso debe salir. No lo vendan,
No se lo regalen a alguien para que el problema sea de él. Ahora, destrúyanlo y luego hagan bendecir su hogar. Pidan al sacerdote que vaya a bendecir su casa con agua bendita, con la oración de bendición del hogar que tiene el ritual romano. Eso, hermanos, eso sí tiene poder espiritual real, porque no es una práctica humana, sino un sacramento de la Iglesia que invoca la protección de Dios sobre cada rincón de ese hogar. La quinta señal, y quizás la más bella de que Dios está actuando en tu vida en este Corpus Christi, es el amor a María. Cuando el Señor toca un alma, invariablemente esa alma siente un llamado más fuerte hacia su madre, hacia la Santísima Virgen María. San Luis María de Montfort, en su obra ha tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Escribe que no se puede pertenecer completamente a Cristo sin pasar por María, porque ella es el camino que Dios mismo eligió para venir al mundo, y que nosotros debemos recorrer, en sentido inverso para llegar a Él. El Santo Rosario, hermanos, no es una devoción obsoleta ni una repetición mecánica de palabras. El rosario es un arma espiritual de guerra. El Papa León XI lo llamó el arma de nuestra época. Santa Juana de Arco, antes de cada batalla, rezaba el rosario. En la batalla de Lepanto, en 1571, cuando la flota cristiana enfrentó al Imperio Otomano, el Papa Pío V mandó que en toda Roma se rezara el rosario y ganaron, hermanos. Ganaron una batalla que humanamente era imposible de ganar. ¿Y saben qué dice el demonio sobre el rosario? Yo les cuento algo que escuché durante un exorcismo, y lo digo con mucha cautela porque hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, pero el demonio forzado por la autoridad del sacerdote exorcista reveló que las palabras del Ave María le queman, que el nombre de María le causa un terror que no tiene comparación. No les estoy contando esto para que se regocien, sino para que entiendan que la devoción mariana no es una tradición emotiva, sino una realidad espiritual de enorme poder. El enemigo sabe esto, hermanos. Por eso, cuando una persona está en peligro espiritual, una de las primeras cosas que el demonio hace es quitarle el rosario. Le pone pereza para rezarlo. Le hace parecer aburrido, anticuado, ineficaz. ¿Para qué rezas lo mismo todos los días? ¿De qué sirve? Y la persona que antes rezaba su rosario todos los días, poco a poco lo va dejando. Primero un día, luego dos, luego semanas, luego meses. Y en ese vacío que deja el rosario, el enemigo mete otras cosas. Las meditaciones de mindfulness, las afirmaciones positivas, la lectura de horóscopos, el tarot de orientación, el curandero de confianza, todo con la apariencia de espiritualidad, todo con el sabor a conexión con lo trascendente, pero sin Cristo, sin María, sin la Iglesia, sin los sacramentos. Hermanos, quiero hablarles unos momentos de algo que me pregunta mucha gente. ¿Cómo sé si estoy bajo ataque espiritual? Y aquí necesito ser muy preciso, porque hay dos errores igualmente peligrosos. El primero es no creer en nada de esto. Pensar que todo tiene explicación natural, que el demonio es un símbolo y no una realidad personal. Ese error deja el alma sin defensas. El segundo error es ver demonios en todo, atribuir cada enfermedad, cada fracaso, cada dificultad a la acción del enemigo. Ese error produce terror, paranoia y lleva a las personas, precisamente a los curanderos y los espiritistas que prometen diagnosticar y curar ataques espirituales. La verdad es que hay sufrimientos que vienen del pecado, hay sufrimientos que vienen de nuestra propia naturaleza caída, hay sufrimientos que Dios permite para nuestro crecimiento, y hay sufrimientos que tienen componente espiritual, demoníaco. El discernimiento entre ellos no lo hace un curandero con velas y hierbas. El discernimiento espiritual lo hace la Iglesia a través del sacerdote, del exorcista diocesano, del director espiritual. Si alguien tiene sospechas serias de estar bajo un ataque espiritual, el camino correcto es primero confesarse, segundo consultar con su párroco, tercero, si es necesario, pedir al obispo la intervención del exorcista oficial de la diócesis. Todo lo demás es territorio del enemigo. Yo recuerdo el caso de una familia completa que vino a verme. El padre, la madre, 3 hijos adolescentes. La madre había ido con una vidente que le dijo que toda la familia tenía una maldición heredada de generaciones anteriores y que para romperla necesitaban un ritual específico que costaba varios miles de pesos. La familia lo hizo. Pagaron, hicieron el ritual y los problemas que tenían, que eran problemas normales de una familia con 3 adolescentes y dificultades económicas,
se convirtieron en algo mucho peor. Los hijos empezaron a tener pesadillas. El padre empezó a tener comportamientos agresivos que antes no tenía. La madre desarrolló una ansiedad que no la dejaba dormir. Cuando llegaron a la sacristía, la madre me mostró lo que la vidente les había dado. Una serie de limpias con elementos que yo reconocí inmediatamente como propios de rituales de brujería. No les voy a describir los detalles porque no quiero que ninguno los memorice, sino que entiendan que esas prácticas que se venden como soluciones son en realidad el problema. Con esa familia trabajé durante varios meses. Oración, confesión, misa frecuente, rosario diario, bendición del hogar, remoción y destrucción de todos los objetos relacionados con el ritual. Y la sanación fue real, fue gradual, fue auténtica. No porque yo hiciera algo extraordinario, sino porque la Iglesia tiene todos los medios de gracia que el alma necesita. Cristo no nos dejó huérfanos, hermanos. Cristo nos dejó los sacramentos, nos dejó a su madre, nos dejó la Iglesia, nos dejó su palabra. Todo lo que necesitamos para salvarnos y para defendernos del maligno está dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora bien, hermanos, en este tiempo de Corpus Christi, quiero invitarlos a hacer algo muy concreto. 5 cosas concretas que pueden hacer antes del 4 de junio para prepararse dignamente para esta gran solemnidad. Primera, confésense. No el domingo en la misa, cuando comulgan sin haberse confesado en meses. Busquen un confesionario, siéntense con el sacerdote, abran el corazón. Si no recuerdan cómo hacer un examen de conciencia, busquen uno en Internet. Hay muchos recursos de la Iglesia. Si tienen miedo, sepan que el confesionario no es un tribunal de condena, sino un abrazo del Padre que sale corriendo a recibir al Hijo pródigo. El sacerdote no está ahí para juzgar, sino para perdonar en nombre de Cristo. Y el peor pecado que existe no es perdonado en la confesión solo si no existe arrepentimiento. Arrepiéntanse de verdad. Pidan la gracia del arrepentimiento si sienten que el corazón está duro y vayan. Segunda, hagan una revisión de su hogar. Con ojos de fe, recorran cada cuarto y pregúntense, ¿hay en este lugar algo que un buen católico no debería tener? ¿Hay objetos de santería, amuletos, talismanes, cristales de terapias alternativas, material de ocultismo, naipes de tarot, tableros de Ouija, estatuillas de divinidades no cristianas? Si los hay, sáquenlos y destrúyanlos. No es superstición, es obediencia a la palabra de Dios que les cité del Deuteronomio. Tercera, empiecen o retomen o diario. No tienen que rezar los 20 misterios todos los días. Empiecen con un misterio, 5 decenas, 15 minutos. Si ya lo rezan, aumenten la devoción. Mediten más profundamente los misterios. Ofrezcan cada rosario por una intención concreta. María nunca abandona a quien la llama con fe. Cuarta, para el día de Corpus Christi, el 4 de junio, vayan a misa con la disposición de recibir a Cristo Eucarístico como si fuera la primera vez. Prepárense el día anterior con oración, con lectura del Evangelio, con el examen de conciencia, y en el momento de la comunión hagan un silencio interior y digan con todo el alma, Señor, creo que eres tú. Gracias por quedarte conmigo. Quinta, ese mismo día, consagren su familia a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Hay una oración de consagración familiar que es una tradición hermosísima de la Iglesia. Si no la conocen, búsquenla. Si tienen una imagen del Sagrado Corazón en casa, pongan esa imagen en el lugar más visible del hogar. Si no tienen ninguna imagen sagrada en casa, y sí tienen objetos de dudosa procedencia espiritual, eso les dice algo importante sobre el estado espiritual de su hogar. Hermanos, queridos hijos en el Señor, estamos llegando al final de esta plática, pero antes de que terminemos quiero hablarles de algo que sería el mayor error que podrían cometer al salir de este video. El mayor error sería escuchar todo esto y decir, qué bueno, muy interesante, y seguir igual. Él dice San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No está de vacaciones, no descansa. Y cuando un alma escucha la voz de Dios a través de un mensaje como este, y no responde, el enemigo trabaja el doble para que esa alma se olvide, para que el mundo la distraiga, para que la pereza y el miedo la paralicen. Ahora mismo, antes de que termines este video, quiero invitarte a tomar una decisión, una sola decisión. No te pido que cambies toda tu vida en este instante. Solo te pido que tomes una decisión concreta. Puede ser,
Esta semana me voy a confesar, o hoy mismo voy a sacar de mi casa eso que sé que no debería estar ahí, o mañana empiezo el rosario. Una decisión concreta. El Señor toma esa pequeña semilla y la multiplica como los panes y los peces. Un paso de tu parte y la gracia de Dios hace el resto. Me permiten que terminemos juntos en oración. Quiero pedirles que donde quiera que estén, en la pantalla del teléfono, frente a la computadora, pongan una mano sobre el corazón y vamos a rezar juntos. Señor Jesucristo, Dios vivo y verdadero, tú que te quedaste con nosotros en el sacramento del altar, tú que eres el pan del cielo que da vida al mundo, te pido hoy por cada persona que ha escuchado este mensaje, toca sus corazones, Señor. Despierta en ellos el deseo de amarte más, de buscarte más, de vivir conforme a tu voluntad. Te pido especialmente, Jesús, por aquellos que están atrapados en prácticas que los alejan de ti, por los que fueron con curanderos y no saben cómo regresar, por los que tienen cosas en su casa que abrieron puertas al enemigo, por los que llevan el peso del rencor y del pecado sin confesarlo. Sé misericordioso con ellos, Señor, como lo fuiste con la mujer adúltera, como lo fuiste con el ladrón en la cruz, como lo fuiste conmigo cuando yo también necesité tu misericordia. María Santísima, Madre de Cristo, Madre nuestra, toma de la mano a cada una de estas almas y llévalas a tu Hijo. Protégelas con tu manto, defiéndelas con tu intercesión poderosa. Que ningún poder del infierno prevalezca sobre quien tú proteges. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor los acompañe. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestra reflexión de hoy. Les pido de manera muy especial que, si las palabras de este video realmente les tocaron el corazón y les ayudaron a ver su propia vida con mayor claridad, no se queden con este mensaje solo para ustedes. Por favor, compártanlo en este mismo momento. Tómense unos segundos de silencio y piensen en esa persona exacta que Dios trae a su mente ahora mismo. Esa persona que están viendo muy claramente en su corazón, con su nombre y apellido completo, puede ser ese hijo querido que por diversas circunstancias de la vida se alejó de la fe cristiana. Esa madre que por pura angustia y desesperación está yendo a buscar respuestas temporales con curanderos, o ese amigo cercano que consulta el tarot buscando una salida rápida a los problemas diarios. Les pido que tomen su teléfono y le manden este enlace ahora mismo. Háganlo de una manera directa y sencilla, sin agregar comentarios adicionales, sin dar explicaciones largas y sin intentar convencerlos de nada. Solo envíen el video como un acto sincero de amor por su bienestar espiritual. Nosotros únicamente somos instrumentos. Confíen plenamente en que Dios hará el resto del trabajo en sus vidas. Él sabe perfectamente cómo y en qué momento exacto tocar el alma de quienes más lo necesitan. Finalmente, les invito de todo corazón a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Ser parte de esta comunidad nos permite seguir unidos en oración, porque hay mucho más que necesitamos seguir hablando y aprendiendo juntos sobre la verdad del Señor. Los espero aquí mismo el día de mañana para que compartamos una nueva reflexión diaria. Que Dios los bendiga siempre. Los quiero mucho en el Señor. Hasta mañana.